Bueno, bienvenidos a una nueva clase, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poco sobre ecotoxicología y bueno, espero que disfruten esta clase que es nueva, ¿sí? Eh, la ecotoxicología es una fusión de dos disciplinas científicas, ¿sí? Por una parte tenemos la ecología y por otra parte tenemos la toxicología, ¿sí? Acá tenemos a un primer toxicólogo francés, René Truot, que en 1977 define a la ecotoxicología como una rama de la toxicología que comprende el estudio de los efectos tóxicos causados por los contaminantes, que pueden ser naturales o sintéticos, sobre los componentes de los ecosistemas, que estos pueden ser animales, incluyendo al hombre, vegetales y microorganismos. Todo esto en un contexto integrado. Pero Truob, como toxicólogo, notó que había aspectos en la toxicología que no se estaban desarrollando y por eso definió lo que es la ecotoxicología, ¿sí? Entonces, la define como una rama de la toxicología y esto en un contexto integrado en donde, además del hombre, que era lo principal, ¿no?, que estaba focalizada la toxicología, acá también entraban todos el resto de los componentes de los ecosistemas, ¿sí? Así que incluía a los animales y a los vegetales. Y lo comprende así como una extensión natural de la toxicología. La toxicología estudia los efectos de las sustancias sobre los organismos individuales y la ecotoxicología va a estudiar los efectos de los contaminantes en el ecosistema. Así que tenemos la toxicología y la ecotoxicología. La toxicología, por una parte, sobre organismos individuales y la ecotoxicología sobre los ecosistemas. Entonces, el objeto del estudio de la ecotoxicología va a ser los ecosistemas. Entonces, la ecotoxicología va a investigar desde lo que es la emisión, distribución, transporte, transformación, que puede ser química y biológica, acumulación y efectos de los contaminantes sobre los diferentes organismos, poblaciones y ecosistemas. Todo esto focalizado para mejorar la calidad de vida del hombre. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la ecotoxicología? Robert Angus Smith fue el primero que estableció la relación entre la acidez de las precipitaciones por el ácido sulfúrico y el ácido nítrico y la contaminación atmosférica. Esto se observa cuando el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera reaccionan con el agua y el oxígeno. Después vamos a hablar un poquito más sobre estos componentes. Y en 1852 se define lo que es la lluvia ácida. En 1960 se demostró que la lluvia ácida causaba efectos sobre las plantas, bacterias del suelo. Por ejemplo, se vio unos peces en el agua dulce en Noruega, ¿sí?, que incluso, bueno, estas aguas tienen un lecho granítico con baja capacidad buffer, por eso tenían estos peces de afección por la lluvia ácida. También provocaba una disminución de lo que es la diversidad de las plantas acuáticas y bosques en Canadá, Ontario, y también generaba alteraciones en lo que son edificios y estructuras metálicas. Miren esto interesante, ¿sí? Las mariposas, estas Biston betularia, tienen hábitos nocturnos y durante el día están generalmente inmóviles en los troncos de estos árboles, ¿sí? Especialmente a ellas les gustan reposar en los abedules. Sus predadores favoritos son los pájaros. Antes de 1850, las formas claras de estas mariposas prevalecían a las formas oscuras,
que las formas oscuras eran las más raras en la población, y esto se debía a que los troncos de los árboles estaban cubiertos con líquenes, y estos hacían que las mariposas de color claro se puedan camuflar, y evitando así ser comidas por los predadores. ¿Qué pasó? A mediados del siglo XIX se produce la revolución industrial, hay un aumento de la concentración de productos de combustión en el aire y esto provocó un oscurecimiento de los troncos de los árboles en las áreas urbanas y la desaparición de estos líquenes. Por lo tanto, los pájaros empezaron a alimentarse de las mariposas más claras, que eran las que se podían observar con mayor facilidad. Entonces, las oscuras tenían acá mayor probabilidad de sobrevivir y empezaron a aparecer más frecuentemente las mariposas oscuras. En el año 1895, en las regiones urbanas, el 98% de las mariposas eran de color negro. Y esto fue debido a que estas mariposas negras eran más capaces de sobrevivir porque se camuflaban en los troncos oscuros de los árboles. No sé si pueden ver. Acá hay una mariposa clara. Cómo se camufla con los líquenes a diferencia de las mariposas oscuras. Y esto fue lo que pasó con la revolución industrial, la desaparición de los líquenes, ¿sí? Y así que los pájaros se comían a las mariposas claras. Otra de las cosas que ocurrió en 1952 fue la Gran Niebla de Londres. Acá tenemos dos imágenes con la niebla y sin la niebla. Este fenómeno de contaminación ambiental fue por un gran aumento en la quema de combustibles fósiles para lo que era la calefacción de las viviendas, en la industria y para el transporte. Una de las primeras medidas en tomarse fue aumentar la altura de las chimeneas, pero con eso fue insuficiente. La niebla resultante, que fue mezcla de la niebla natural de Londres con todos los humos negros que se formaban, se volvió más densa y eso imposibilitó hasta el tráfico de los automóviles. Se estima que aproximadamente murieron 8.000 personas debido a toda esta niebla y toda esta contaminación. Las causas de la muerte estuvieron relacionadas con el ingreso de todas estas partículas y gases de la combustión a través del tracto respiratorio y todas las complicaciones respiratorias relacionadas con las bronquitis, bronconeumonías, etc. A raíz de este episodio se sancionaron y se aplicaron diferentes leyes. La primera fue en el año 1956, la segunda en el 1968, que resultaron en la reducción de la contaminación del aire. ¿Y qué pasó con todo esto? Los troncos de los árboles volvieron a ser claros, los líquenes volvieron a desarrollarse y en el año 2000 casi no quedaban más ejemplares de las mariposas de color negro en la población. ¿Qué es la revolución verde? El surgimiento de la ecotoxicología está vinculado al desarrollo de la industria química y de la agricultura luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con el consiguiente aumento del uso de sustancias y productos químicos. Lo que es la Revolución Verde, que esto ocurrió en 1940, tuvo como objetivo aumentar la producción agrícola, uso de variedades de alto rendimiento, fertilizantes, químicos, pesticidas, maquinarias agrícolas, más gasto de combustibles fósiles, etc. Todo este surgimiento de la ecotoxicología en relación a dos episodios que se produjeron como consecuencia de la contaminación del ambiente con sustancias químicas. Por una parte tenemos la enfermedad de Minamata causada por el mercurio y la declinación de las poblaciones de aves silvestres por efecto de los pesticidas clorados. Todo esto consecuencias del desarrollo de la industria química y de todos los pesticidas. Vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó en Bahía de Minamata, igual esto lo vamos a profundizar cuando veamos un poco más de metales.
En 1950, acá aparece una empresa productora de acetaldehído, ¿sí? Para la producción de esta sustancia química se empleaba mercurio como catalizador de las reacciones y este mercurio se lo eliminaba en los efluentes sin ningún tipo de tratamiento en 1950. Ya en 1952 se empezó a observar con diferentes comportamientos en los peces, llamaba la atención de que los peces flotaban, se morían, empezaron a haber malformaciones en las aves, aparecieron unos gatos, los llamaron dancing cats, unos gatos con unos movimientos extraños, porque estos gatos se alimentaban principalmente de estos pescados, ¿sí? Estos gatos daban vueltas en redondo. En 1956, recién ahí empezó a aparecer el primer caso de intoxicación en humanos, que fue el comienzo de lo que se llamó la enfermedad de Minamata. Y en 1959, recién ahí se descubrió que el causante de la enfermedad de Minamata era el mercurio que producían estas empresas, ¿sí? Que en realidad que lanzaban en sus efluentes. Y que la fuente de contaminación eran los peces y mariscos que se consumían, que estaban contaminados ya con este mercurio, que había sido bioacumulado en los tejidos de estos organismos, ¿sí? Y se habían transferido a través de la cadena trófica, primero marina y después, bueno, terminaron consumiendo los seres humanos también. Y que también había sufrido un proceso de biomagnificación acá también. Bueno, acá tenemos las dos diferencias, lo que es la bioacumulación y lo que es la biomagnificación. La bioacumulación acá habla de niveles contaminantes en los organismos a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Y la biomagnificación habla de niveles de contaminación que dependen del nivel de la cadena trófica, ¿sí? Entonces, la biomagnificación es un aumento de concentración de contaminantes en un organismo que ocupa un nivel trófico superior respecto a los organismos de niveles tróficos inferiores, ¿sí? Como resultado, se produce un aumento de la concentración, en este caso de mercurio orgánico, en los organismos que ocupaban niveles superiores de la cadena trófica. Por ejemplo, los peces predadores, las aves y, bueno, los gatos, y ahí avanzamos hasta el ser humano, ¿sí? Los resultados de esto, cientos de personas intoxicadas por consumir peces contaminados con mercurio, lo cual provocó la muerte de muchas de ellas y dejó secuelas de por vida a otras. Y en el año 1964, acá tenemos un investigador, Arada, que estableció que el mercurio se transfiere a través de la placenta, afectando lo que es el desarrollo del feto, causando un montón de efectos gravísimos a nivel físicos y mentales a los hijos de madres que ya previamente habían sido de alguna forma contaminadas con este mercurio. En 1968 la empresa recién dejó de utilizar en el proceso que causaba la contaminación con metilmercurio. El gobierno de Japón reconoció que el mercurio era el agente que causaba la enfermedad de Minamata. Fíjense todo el tiempo que pasó desde que se empezaron a observar las primeras manifestaciones en los peces, ¿sí? Y en las aves y en los gatos, hasta que se reconoció el mercurio y se dejó de emplear el mercurio, ¿no? Estamos hablando de 1950 hasta 1968. De alguna forma, lo que nos quiere decir toda esta historia es que los cambios producidos en el ecosistema fueron de alguna forma una advertencia de lo que después iba a ocurrir en la población humana y que no se supo de alguna forma leer en todo lo que estaba ocurriendo, ¿sí? 1952, ahí se empezó a observar todas las alteraciones. El Convenio de Minamata, recién firmado en 2014 por muchos países, tiene su objetivo proteger la salud humana y el ambiente de las emisiones y liberaciones de las actividades humanas relacionadas con el mercurio, ¿sí?
Y después tengo otra historia más para contarles en relación con el surgimiento de lo que es la ecotoxicología, que es el DDT. ¿Sí? El DDT es un insecticida, es un órgano clorado que se empezó a usar después de la Segunda o durante la Segunda Guerra Mundial. Resultó muy eficaz para lo que es combatir insectos vectores de muchas enfermedades, y después, como se vio que era muy bueno, se lo empezó también para emplear para lo que es plagas agrícolas y quizás sobreusarlo, ¿sí? De alguna forma. Es un compuesto tóxico que permanece como tal en el ambiente durante mucho tiempo porque cuesta de alguna forma transformarse en el ambiente y también cuesta transformarse dentro de los organismos, ¿sí? Casi ni se degrada, tiene una vida media muy larga y al igual que el mercurio, que lo vimos hace un ratito, se bioacumula y se biomagnifica. Bueno, ¿qué pasó con estos órganos clorados? Acá vamos a hablar de uno muy parecido que es el DDD, diclorodifenil dicloroetano, en el lago, en el Clear Lake de California. Este lago es un lago ubicado aproximadamente a 160 kilómetros de San Francisco, ¿sí? Y es un lago que se emplea mucho para lo que es la pesca. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos acá este mosquito que parece un mosquito, bueno, en realidad no es un mosquito, ¿sí? Es un díptero, son mosquitas muy molestas, no pican, no son hematófagas en ese aspecto, o sea, no pican como los mosquitos, ni chupan la sangre como los mosquitos, pero sí son molestas, ¿sí? Se atraen mucho con la luz, se acercaban mucho a las personas que iban al Clear Lake, ¿sí? Y durante los meses de primavera y verano, el lago estaba poblado por un montón de estos bichos, ¿sí? De estas mosquitas que se llaman Chaoborus astictopus. Eh, bueno, de estas mosquitas molestas. Y particularmente eran muy molestas a la noche porque eran atraídas, como les dije, por la luz, ¿sí? Entonces, entre 1916 y 1941 se empezaron a hacer algunos estudios sobre la población de estos insectos para encontrar alguna forma de controlarlas y no, la verdad que no encontraron no encontraron una forma efectiva hasta que en 1946 empezaron a realizarse estudios con DDT y con DDD, que es el que le dije recién, y vieron que el DDD era un buen plaguicida que controlaba efectivamente a esta mosquita molesta, y supuestamente es lo que se vio que con 14 partículas por billón de este DDD no ocasionaba daños sobre peces y otros organismos, ¿sí? Y que incluso era mejor que el DDT, por eso se empleó el DDD. En base a estos ensayos en diferentes cuerpos de agua cercanos, se comprobó, bueno, de que este 14 partículas por billón proporcionaba un control efectivo sobre la mosquita molesta esta. Y finalmente, en 1949, arrojan DDD al agua a una concentración de 14 partículas por billón. Y observaron de que el 99% de las larvas de esta mosquita se eliminaban. Así que desapareció la mosquita y todos felices sin la mosquita molesta. ¿Qué pasó? En 1951, pese a las 14 partículas por billón, vuelven a aparecer las mosquitas y deciden volver a aplicar el DDD. 1951. O sea, este tratamiento fue efectivo para eliminar el 99% de las larvas, pero en 1951 reaparecieron. Lo vuelven a colocar y en septiembre de 1954 fue necesario realizar ya otro tratamiento más, pero este tratamiento necesitaron aplicar 20 partículas por billón. Incluso lo que observaron que aplicando estas 20 partículas por billón no llegaron a matar al 99% de las larvas igual que antes.
Y lo mismo necesitaron después hacer un tercer tratamiento en 1957. Y donde ya se vio que también costó acercar al 99% de antes. O sea, cada vez estos dípteros presentaban de alguna forma una resistencia a la administración de este plaguicida. ¿Cómo sigue toda esta historia? Obviamente, bueno, la mosquita vuelve a aparecer y la vuelven a sacar y así sigue la historia. En diciembre de 1954, después de la aplicación de las 20 partículas por billón, aparecieron muertos en el lago 100 individuos de un ave, ¿sí? Este ave se llama achichilique, de pico amarillo. El nombre científico es Aechmophorus occidentalis, la chichilique, ¿sí? La nombramos así, ¿sí? El análisis de los especímenes muertos no indicó evidencia de ningún tipo de enfermedad. Del mismo modo, en diciembre de 1957 se encontraron también otros 75 achichiliques muertos, ¿sí? También sin evidencia de enfermedad. Pero lo que observaron es que las grasas de la víscera de este ave mostró un contenido de más de 1600 partículas por millón de DDD, o sea, 80.000 veces mayor que la concentración aplicada en el lago. Entonces acá tenemos las 75 aves muertas en 1957 y lo que arrojó la autopsia. Y también lo que observaron es que había peces con DDD. Estos peces contaminados con DDD, muchos tenían estos tejidos, o sea, el DDD en los tejidos que eran comestibles del pez, ¿sí? Es difícil saber cómo de alguna forma estos achichiliques llegaron a tener tanta concentración de DDD en sus tejidos grasos, pero probablemente la mayor fuente haya sido el alimento, ¿no? Teniendo en cuenta de que los peces también tenían presencia de DDD. Y que las concentraciones de DDD en los peces llegaban hasta 1000 partículas por millón, teniendo en cuenta de que las aves tenían hasta 1600, ¿sí? Esto es lo que estábamos hablando del tema de las cadenas tróficas, ¿sí? Cuanto más niveles más altos, acá aparece más concentrado, ¿sí? el contaminante. Finalmente, en 1957 se discontinúa el uso del DDD y se recupera la población de achichiliques. Esta muerte de los pájaros en el Clear Lake es uno de los primeros hechos bien documentados de lo que es la mortalidad de la fauna silvestre causadas por los pesticidas organoclorados. ¿Cuál es la relación entre el DDD con la muerte de las aves? ¿Sí? Lo que se dedujo es que el envenenamiento con DDD estaba implicado en la declinación de las poblaciones de la chichilique, que se correspondía con el momento en que se aplicó el DDD, ¿no? No se observaron evidencias de otras enfermedades en los achichiliques. Se observaron síntomas clínicos de envenenamiento en otras aves, como por ejemplo el temblor. Los órganos clorados se caracterizan por ser muy tóxicos a nivel neurológico, ¿sí? Son neurotóxicos, nosotros lo decimos neurotóxicos. Por eso, bueno, se observa estos temblores. En los seres humanos se observan muchos lo que son las convulsiones, por ejemplo. Y después que se observaron las concentraciones estas anormales de DDD en los tejidos grasos de las aves muertas. Así que de alguna forma el DDD se bioconcentró en estas aves y se manifestó
sus alteraciones neurológicas, su neurotoxicidad y su alteración de lo que es el impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso en estos bichos. El primer estudio sobre el efecto de pesticidas en la dinámica de poblaciones de aves fue realizado en el Reino Unido sobre la población del halcón peregrino, que es la que tienen ahí, ¿sí? Es una ave predadora. A diferencia del ejemplo anterior, de lo que vimos recién de los achichiriques, ¿sí? El efecto de estos pesticidas se produjo lejos de las zonas fumigadas. O sea que las aves no fueron directamente fumigadas con el plaguicida. En cuanto a la declinación de las poblaciones de aves silvestres, se identificó, acá tenemos al DDT, ¿sí? Y a otros pesticidas clorados, como el DRIN y el dieldrin. Todos estos empleados para lo que es la agricultura como agentes causantes de este efecto. El DDT lo introdujeron en la década del 40. El dieldrin, aldrin, también está el heptacloro, son introducidos en la década del 50. Son todos compuestos persistentes. Tanto los compuestos originales como sus metabolitos persisten en el medio y persisten en el organismo. Tienden a dispersarse fácilmente por el efecto del viento, por ejemplo, por el agua, por cuerpos de agua, ¿sí? O también por el cuerpo de los insectos y de las aves migradoras. Tienden a esta bioacumulación porque son muy solubles en grasas y porque también, como dijimos antes, hay una resistencia a lo que es la metabolización por los organismos, ¿sí? Alcanzan su mayor concentración en los carnívoros porque tienen los niveles superiores en lo que es la cadena trófica. Y como los plaguicidas clorados que vimos recién, causan la muerte por efectos a nivel neurotóxicos. Causan irritabilidad, convulsiones. Y todo esto, toda esta alteración neurotóxica, de alguna forma afectaba a las aves para cazar, ¿sí? Porque de alguna forma estas aves necesitan mucha coordinación para cazar una presa. Entonces, estos efectos neurotóxicos afectaron seriamente lo que es la capacidad de cazar de las aves cazadoras. Bueno. Esto trajo una declinación de las poblaciones de aves silvestres. El DDT y su producto de degradación, el DDE, son compuestos de relativamente baja toxicidad para humanos, pero actúan inhibiendo lo que son enzimas de la glándula productora de la cáscara de huevo, ATP calcio dependiente, ¿sí? Y la acumulación de DDT en los tejidos grasos causó lo que es afinamiento de la cáscara del huevo de los pájaros, ¿sí? Esto es otro de los efectos de los órganos clorados, ¿sí? Por una parte dijimos que lo que se observó en el Reino Unido fue este trastorno neurológico en las aves, pero lo que se observó en Estados Unidos, porque se aplicó de otra forma a estos productos, ¿sí? Era que causaba un trastorno en lo que es la producción de la cáscara del huevo. Entonces, acá hubo un cambio de paradigmas con estas dos cosas que les comenté recién, ¿sí? El tema de la minamata y el tema de los órganos clorados, ¿sí? Antes de todos esos episodios se creía que de alguna forma que cuando un tóxico o un contaminante se liberaba al medio ambiente, este tóxico se diluía. Entonces la solución de alguna forma para la polución era la dilución. Y ahora lo que tenemos es un nuevo paradigma, que es el paradigma del boomerang, ¿sí? Lo que usted tira puede volver y causar daño.
Estos hechos, entonces, lo que es Minamata y los órganos clorados, fueron de alguna forma una advertencia acerca de los peligros potenciales sobre la salud humana y la fauna silvestre causados por la presencia de contaminantes en los ecosistemas. Y la ecotoxicología surge asociada a la necesidad de conocer estos efectos. Lógicamente, podríamos pensar que esto no se repetirá más, pero no es así, ¿sí? De alguna forma siguen los derrames de petróleo, el mercurio sigue ejerciendo su actividad en las mineras de Sudamérica, hay contaminación con pesticidas, están los compuestos orgánicos persistentes, etcétera, ¿sí? Los problemas ambientales asociados a la presencia de sustancias químicas en el ambiente siguen existiendo y cada vez más frecuentemente estos problemas se producen a escala global. La ecotoxicología estudia los efectos de los contaminantes químicos sobre los ecosistemas, pero ¿qué es un contaminante? Entonces, un contaminante va a ser un potencial polutante. Vamos a ver entonces qué es contaminante y qué es polutante, ¿sí? Un contaminante es un agente físico, biológico o químico que se encuentra en el ambiente en concentraciones superiores a las consideradas normales. O, si no tiene que estar en el ambiente, si tal compuesto no existe normalmente, cualquier nivel ya es contaminante. Y un contaminante es potencialmente capaz de alterar, modificar o interferir en forma negativa con los componentes del ambiente, siendo un factor de riesgo para los hombres y otros seres vivos. Entonces acá un contaminante hablamos de potencialidad, ¿sí? Y también hablamos de concentraciones o si aparece cuando normalmente no tiene que estar, ¿sí? ¿Qué es un polutante? Acá ya hablamos de un compuesto que se encuentra en concentraciones superiores a las consideradas normales para un determinado ambiente y que causa daño, ¿sí? Ahí hablamos también de dosis. Hay un punto en donde empieza a causar daño según la concentración. Por lo tanto, un compuesto puede ser polutante en una situación y no en otras. Y una sustancia puede ser polutante para un ser vivo y no para otro. O puede ser polutante para una especie y no para otra, ¿sí? Que eso es todo lo que venimos hablando en las clases anteriores, ¿sí? Entonces también llegamos acá a la conclusión de que también las dosis hace al tóxico, ¿sí? No solamente en el organismo, ¿no? Cuando hablamos del organismo, sino también a nivel del ecosistema, ¿sí? El compuesto se encuentra en concentraciones superiores a las consideradas normales para un determinado ambiente y causa daño sobre el ambiente. Entonces acá hay una dosis, hay un punto en donde empieza a causar daño según la concentración. Por lo tanto, un compuesto puede ser polutante en una situación y no en otras. ¿Por qué? Porque depende de la dosis. ¿Y qué es un daño? No existe un consenso generalizado acerca de qué constituye un daño ambiental. Para algunos investigadores, los cambios bioquímicos dañinos para un organismo ya es un daño. Otros reservarán el término para el daño a la declinación de una población, y en muchos casos no se conocen los efectos de la presencia o no de una sustancia, un contaminante, y aún así se lo denomina polutante. Una sustancia química es contaminante si se encuentra en concentraciones superiores a las consideradas normales para un determinado ambiente, independientemente de si están causando o no daño sobre el ambiente. ¿Sí? Eso es un concepto que quiero que se lleven de esta clase. ¿Sí? Que sea contaminante no significa que cause daño. Pero sí, una sustancia, si no está normalmente en el ambiente, va a ser contaminante por más que se encuentre en bajas concentraciones.
Normalmente en los ecosistemas los organismos están expuestos a más de una sustancia al mismo tiempo. Esto es lo que les vengo hablando yo del tipo de ensalada de fruta que estamos conviviendo todo el tiempo, ¿sí? Y excepto en los episodios de contaminación, por ejemplo un derrame, aplicación inadecuada de pesticidas, se encuentran en bajas concentraciones en el ambiente. En cuanto a los efectos de los contaminantes, podemos decir que pueden tener efectos directos o efectos indirectos. Efectos directos, por ejemplo, se sabe que un efluente rico en zinc va a afectar directamente sobre el fitoplancton, ¿sí? Me va a alterar la población del fitoplancton. Pero los efectos indirectos van a ser desencadenantes de alguna forma de una modificación del hábitat o del organismo alimento para lo que yo voy a terminar observando al final, ¿sí? Por ejemplo, les voy a contar una historia, ¿sí? En el 2004 una planta de celulosa eh, afectaba lo que es un ecosistema que es un humedal ubicado en Chile, en la zona de Valdivia, un santuario de la naturaleza, Carlos and Walter, del río Cruces, ¿sí? ¿Qué pasa? El efluente que salía de esta planta, de esta pastera, tenía sulfato de aluminio. Este sulfato de aluminio se empleaba para flocular el efluente de la pastera. Y el sulfato de aluminio lo que hacía era modificar por una actividad geoquímica lo que es los sedimentos de este humedal y hacía que el hierro y el manganeso se resuspendiese en el agua del humedal. Esto causa una modificación del medio que afecta a este luchecillo, ¿sí? Que es una planta acuática. El tema es que este luchecillo era el alimento de estos cuellos, de estos cisnes de cuello negro que vemos ahí en la imagen, ¿sí? Por lo tanto, lo que se terminó observando a raíz de los efectos de este contaminante era que la población de los cisnes de cuello negro disminuían a causa de una desnutrición y todos los tipos de enfermedades que podían llegar a aparecer a raíz de la desnutrición de este cisne, ¿sí? A partir del año 2005 se obligó a esta empresa a reducir a un 20% lo que es la producción de la planta, ¿sí? E implementar un tratamiento para la reducción del efluente del aluminio, de los cloruros y los sulfatos. A partir de este episodio se establecieron en Chile diferentes normas secundarias de calidad ambiental, estableciendo valores de concentraciones de sustancias que permitan el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas acuáticos. Así que tenemos un efluente que afectaba a una población de luchecillo y esto terminaba modificando la población de estos cisnes. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre ecología. Seguramente ustedes saben más que yo de ecología. Ecología viene de la raíz griega oikos, que significa casa, ¿sí? Así que la raíz logos significa estudio, o sea, de alguna forma estaríamos estudiando, ¿sí? Lo que es la casa de los diferentes organismos, ¿sí? En sentido literal, la ecología es el estudio de los organismos en su casa. Se las define como el estudio de las relaciones de los organismos o grupos de organismos con su medio. Según Margalef, la ecología es la biología de los ecosistemas, pero ¿es solo biología? No, con el tiempo esto evolucionó. Acá lo que estamos hablando es de la interacción de los organismos con el hábitat, ¿sí? Los organismos que tienen diferentes tipos de organismos, cantidades de organismos que se encuentran en un lugar determinado en un momento dado, y estudiar la interacción entre los diferentes organismos y en cuanto al hábitat, saber los factores bióticos y abióticos del hábitat. Con el tiempo se vio que el desarrollo humano ejerció ciertos efectos
nocivos, ¿sí? Y aparecieron una preocupación creciente por la contaminación, por el uso de los recursos naturales, el crecimiento poblacional y la protección de la naturaleza. Y la ecología así se armó de una forma nueva, así como una ciencia interdisciplinaria, en donde incluyen las ciencias biológicas, ciencias químicas, ciencias físicas y ciencias sociales. Todo esto para llegar a hablar de los ecosistemas. Si un sistema, por ejemplo el sistema muscular, es el conjunto de más de 650 músculos del cuerpo cuya función principal es generar el movimiento, podemos decir que el sistema es un conjunto de elementos que interaccionan y están relacionados entre sí y que de alguna forma influye unos sobre otros. Un ecosistema, entonces, es un conjunto de organismos de diferentes especies que interaccionan entre sí y con su medio físico-químico y constituyen así un sistema ecológico, un ecosistema. La totalidad de los organismos, o sea, la comunidad de un área determinada que interactúan con el medio físico, van a generar una corriente de energía que conduce a una estructura trófica. Tenemos ciclos de materiales también, que en donde hay intercambios entre las partes vivas y las inertes. Hay diversidad biológica, por ejemplo, un lago, un bosque, una pradera, el océano. Entonces, los componentes de un ecosistema podemos decir que tenemos un componente biótico, en donde están los productores, los consumidores y los descomponedores, y un componente abiótico. El componente biótico, por una parte tenemos los organismos autótrofos o productores primarios, esos son los que usan como fuente de carbono al dióxido de carbono. Además emplean aguas, sales minerales y una fuente de energía, principalmente energía solar. Después tenemos los organismos heterótrofos, donde deben recibir moléculas orgánicas de otro organismo, ¿sí? Pueden obtener estas moléculas de un autótrofo o de otros heterótrofos, o de la materia orgánica en descomposición, que ya serían descomponedores. Y el componente abiótico, acá tenemos el carbono, el nitrógeno, agua, sustancias orgánicas disueltas, factores físicos, como la luz del sol, el clima, la temperatura. Por ejemplo, la temperatura es importante porque es un factor de limitación, como lo demuestra por la escasa densidad de población en zonas árticas o desérticas. La mayor parte de los animales que viven en el desierto se han ajustado a los rigores del medio, viviendo en madrigueras en las que permanecen durante el día y que abandonan durante la noche, cuando buscan alimento. Muchos animales se defienden del frío polar, labrándose galerías en la nieve. La luz también actúa como un factor limitante, porque establece distribución y conducta de las plantas y de los animales. La cantidad de horas de luz, por ejemplo lo que es el fotoperíodo, tiene mucha influencia sobre el momento del florecimiento de las plantas, la migración de las aves, el desove de los peces. El agua es una necesidad fisiológica de todos los seres vivos. Actúa como factor limitante para los organismos terrestres. Algunos lagos y corrientes de agua se vuelven periódicamente secos o casi secos, y los peces y los animales acuáticos se mueren. Durante periodos de agua baja, la temperatura del agua suele subir tanto que mata las formas acuáticas. Algunas especies se adaptan a sobrevivir a periodos de sequía. Muchos protozoarios, por ejemplo, sobreviven a la desecación de las lagunas, donde normalmente viven formando quistes protectores. Por ejemplo, la Artemia salina, los conocidos los sea monkey, viven en ambientes extremadamente muy complicados para la subsistencia, ¿sí? Y producen durante periodos de sequía estos huevos, una especie de quistes, ¿sí?
que sirve para resistir estos periodos de sequías. Estos huevos se mantienen viables durante varios meses y eclosionan cuando las condiciones de humedad del medio son favorables nuevamente. Algunos animales se adaptan a las condiciones desérticas haciendo pozos y viviendo bajo la tierra, donde la temperatura es más baja y la humedad es mayor que en la superficie. Las plantas de los desiertos deben permanecer en la superficie, por lo que crean estructuras que impiden la pérdida de agua. Hojas modificadas, cutículas gruesas, las espinas, ¿no? Un exceso de agua puede ser mortal para ciertos animales, por ejemplo, las lombrices de tierra suelen ser expulsadas del suelo por grandes precipitaciones, dado que no pueden obtener suficiente oxígeno cuando están sumergidas, porque el oxígeno es poco soluble en el agua. Los gases atmosféricos no suelen ser factores limitantes para los seres terrestres, excepto los que viven muy por debajo de la superficie del suelo o en las cimas de las montañas. Pero en el agua la cantidad de oxígeno disuelto es muy variable y puede ser un factor modificante, un limitante, ¿sí? El nivel de oxígeno disuelto en el agua estancada o en corrientes fluviales contaminadas con alto contenido de materia orgánica suele ser tan bajo que se vuelve incompatible con muchas formas de vida. La cantidad de dióxido de carbono es muy constante en el aire, pero disuelto en el agua varía mucho también, así como su concentración en los suelos. Lo que es el pH del agua puede ser un factor limitante también de importancia en ecosistemas acuáticos. Los pHs en los suelos determinan la disponibilidad de nutrientes y capacidad de intercambio catiónico. Los micronutrientes pueden encontrarse a veces en tan pequeña cantidad que impide el crecimiento o la reproducción. Ejemplos de los micronutrientes, por ejemplo, el cobalto, el cobre, el zinc, el hierro, el azufre. El tipo de suelo, el espesor de la capa superior del suelo, su pH, la porosidad, la pendiente, las propiedades de retención del agua, son todos factores limitantes para muchas plantas. El fuego también puede ser de importancia ecológica, por ejemplo. Existen bosques de pinos en Estados Unidos que deben su presencia a la superior resistencia al fuego. En la ausencia de incendios, de estos incendios ocasionales, estos pinos son sustituidos por otros árboles de madera dura y que mueren rápidamente por el fuego. Así que hay ecosistemas que dependen de alguna forma de la presencia de este fuego, de estos incendios casuales. Los organismos autótrofos se clasifican de dos formas. Organismos fotosintéticos son los que usan la energía solar para sintetizar sus moléculas. Por ejemplo, las plantas verdes, las algas y algunas bacterias. Esta energía la van a transformar en glucosa, en un tipo de energía química. Y después tenemos los organismos quimiosintéticos que obtienen su energía necesaria mediante la oxidación de sustancias inorgánicas. Por ejemplo, las bacterias del género Nitrosomas o del género Nitrobacter, ¿sí? Que ellas se obtienen a partir del nitrógeno. Estas bacterias tienen un rol fundamental en lo que es el ciclo del nitrógeno, esto lo vamos a ver en otra clase, ¿sí? Otros ejemplos de bacterias oxidadoras del hierro o del azufre, que también participan en esos ciclos. Los organismos heterótrofos, por ejemplo animales, hongos y la gran mayoría de las bacterias, pueden subdividirse en consumidores, que son herbívoros, carnívoros o depredadores o detritrívoros, y descomponedores. Los consumidores herbívoros consumen plantas y los carnívoros consumen a otros herbívoros o a otros carnívoros, ¿sí? Y los animales detritívoros se alimentan de detritos, que son plantas y animales muertos, desechos. Muchas bacterias son capaces de obtener su energía a partir de compuestos químicos como hidrocarburos, compuestos orgánicos, jabones, detergentes, lo que hace que cumplan un rol fundamental en lo que es la biodegradación de contaminantes en el medio ambiente. Los descomponedores, por ejemplo las levaduras, los hongos y casi todas las bacterias, suelen absorber estas sustancias nutritivas a través de la membrana celular. Cuerpos de animales o vegetales en descomposición o productos de desecho de los mismos
transforman la materia orgánica en inorgánica. Y su función es crítica ya que con la ayuda de los detritívoros ponen nuevamente a disposición de los productores los nutrientes esenciales. Entonces, los componentes de un ecosistema tenemos un componente abiótico, los productores primarios, los consumidores y los descomponedores. El componente abiótico, principalmente representado acá en el suelo o en los sedimentos. Un componente productor, con las plantas y el fitoplancton, ¿sí? Es un estrato autótrofo. Los consumidores, que pueden ser primarios, detritívoros o carnívoros superiores. Y los descomponedores, que son las bacterias y los hongos. ¿Cómo interactúan los diferentes componentes de un ecosistema? Por dos tipos de estructuras, ¿sí? Por una parte tenemos el flujo de energía, que la energía fluye unida a la materia en un solo sentido, lo que es el flujo de energía, se transfieren entre los diferentes organismos, desde los autótrofos a los heterótrofos, y consumiéndose durante este camino, ¿sí? La energía en este caso se degrada y no es recuperable. Y el ciclo de los materiales es más o menos cerrado, ¿sí? En el sentido de que los átomos son asimilados por los organismos, pasan a formar parte de otros organismos, parte biótica, tarde o temprano vuelven a quedar en el medio en forma inorgánica y en forma de compuestos orgánicos, pero sin formar parte de seres vivos, ¿sí? O sea, dentro de la parte abiótica del ecosistema. Acá tenemos el nitrógeno, el carbono, agua y otros materiales que pueden circular muchas veces, ¿sí? O sea, hay un reciclado y que depende mucho de los descomponedores para que se recicle el ciclo de los materiales. Entonces, el flujo de energía, acá hablamos primero de una energía solar, una radiación solar, y después de toda la energía que se transmite en la cadena alimentaria y los niveles tróficos. En cuanto al flujo de energía, sostenemos que la fuente que sostiene toda la vida de la Tierra, la fuente de energía es la energía solar, ¿sí? Es como fuente calorífica y ya por pasar por la atmósfera hay una quinta parte de toda esa energía que es la que pasa, ¿sí? O sea, la mayor parte de toda esa energía es de alguna forma absorbida por la atmósfera. La capa de ozono va a absorber selectivamente las radiaciones letales de rayos UV, que solamente el 10% de esa radiación es la que llega a la superficie terrestre, y lo que llega a la superficie terrestre va a estar constituida por el 10% de UV, 45% de radiaciones visibles y 45% posibles de radiaciones infrarrojas. Entonces, las radiaciones visibles más las radiaciones infrarrojas, en parte retenidas por el vapor de agua, nubes y otros gases atmosféricos como el dióxido de carbono, la cantidad anual que llega a la capa autotrófica, o sea, la que va a producir esta energía que hablamos de la energía química, ¿no? La glucosa, es de 1 a 2 millones de kilocalorías por metro cuadrado, máxima en el desierto y mucho menor en regiones con alta nubosidad. En cuanto a la fotosíntesis, dijimos que se empleaba lo que era la radiación visible y parte de la infrarroja.
La radiación visible con la longitud de onda es intermedia, de la cual depende la fotosíntesis, se atenúa un mínimo al pasar a través de las nubes, lo que significa que la fotosíntesis puede seguir produciéndose en caso de los días nublados, e incluso a cierta profundidad en caso de los lagos y el mar, si es que estamos hablando de aguas que no sean demasiado turbias. De esa cantidad, aproximadamente la mitad es absorbida por las algas, por los árboles y por las plantas, y solamente del 1 al 5% de toda la luz que se absorbe se convierte en materia orgánica, energía química, que es la glucosa, lo que dijimos, ¿no? Mediante la fotosíntesis. Toda esa energía química queda almacenada en forma de carbohidratos. Por lo tanto, una porción muy pequeña de la luz es absorbida y se transforma en lo que vamos a hablar nosotros que es biomasa. La energía no usada por las plantas también es vital. ¿Por qué? Porque sirve para lo que es el funcionamiento de toda la biosfera. Por ejemplo, disipación de la radiación solar a medida que pasa a través de la atmósfera, lo que va a hacer es calentar los mares, los estratos verdes, calienta la biosfera a niveles tolerables para la vida y moviliza todo lo que es el ciclo hidrológico y produce los vientos y las corrientes marinas. ¿Qué es el efecto invernadero? La temperatura de la Tierra es aproximadamente 20 grados superior a lo que sería si no existiese la capa de vapor de agua y otros gases de invernadero, que es el dióxido de carbono, lo que hace así posible la vida sobre la Tierra. Un pequeño descenso o aumento de esta temperatura global bastaría para tener una era glacial o tropical. Es por eso que se está estudiando a nivel mundial la emisión de gases de efecto invernadero en distintos países y fijar metas de reducción de las emisiones, en particular de dióxido de carbono, que se producen como resultado de la quema de combustibles fósiles. Este es el protocolo de Kioto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cadena alimenticia y la red trófica, ya que hablamos del tema del pasaje de energía entre los diferentes elementos de la cadena, ¿sí? Eh, por una parte tenemos lo que es la cadena alimenticia, eh, que se establece una vez fijada la energía solar por las plantas, su paso de un organismo a otro se produce a través de la alimentación. Esta transferencia de energía en forma de alimento desde el origen en las plantas a través de una sucesión de un organismo a otro, se va de alguna forma devaluando esta energía y se va constituyendo así la cadena alimentaria o cadena trófica. Por lo tanto, a ver, vamos a aprender el puntero, el superpuntero láser. Acá está. Acá tenemos a nuestro amigo el carpincho, ¿sí? El carpincho suele encontrarse cerca de los lagos y de los ríos. Necesita suelo firme para dormir y preferentemente con mucha vegetación, ¿sí? Para que le sirva para protección. Son animales con hábitos crepusculares, pasan el día dentro del agua o en agujeros en el barro y es herbívoro, ¿sí? Se alimenta de canutillos, esta planta se llama pata de gallo y otras plantas acuáticas. Y al mismo tiempo tienen sus depredadores como el yacaré, como el leopardo, como el puma o el yaguareté. Entonces, una cadena alimentaria podrías empezar desde el canutillo, pasando por el carpincho y terminando en el yaguareté, por ejemplo. O la pata de gallo, carpincho, yaguareté, o pata de gallo, carpincho, leopardo. ¿Sí? Esa sería una cadena alimentaria.
Entonces ahí tenemos diferentes niveles tróficos, ¿sí? En las comunidades naturales los organismos ocupan el mismo nivel trófico cuando obtienen el alimento con el mismo número de etapas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un primer nivel trófico que está constituido por todos los productores, que son las plantas y las algas, en general son organismos fotosintéticos. Después tenemos un segundo nivel con consumidores primarios, un tercer nivel que los que se alimentan de los consumidores primarios y un cuarto nivel que son los que se alimentan de los consumidores secundarios. Productor primario, consumidor primario, consumidor secundario, consumidor terciario. Primero, segundo, tercero y cuarto nivel. ¿Sí? Una población de especies pueden ocupar una o más niveles tróficos. Por ejemplo, tenemos humanos que pueden alimentarse de productores primarios, o se ocuparían acá un segundo nivel, o cuando se alimentan de consumidores primarios serían un tercer nivel, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de las especies de una población no van a ocupar un nivel trófico, un número entero, sino que puede ser algo intermedio. Pueden ser a veces segundo nivel, pueden ser a veces tercer nivel, pueden ser un 2,5, pueden ser 2,3, según cómo se alimente ese individuo. Es difícil que se encuentre como un número entero. A ver si me entienden, ¿no? Pero el tema de la cadena alimenticia es una simplificación, porque en realidad cuando hablamos de comunidades bióticas naturales con tantos organismos, hablamos de redes tróficas, no hablamos de un proceso lineal simple, por ejemplo, hierba, vaca, humano, sino que empezamos a hablar de redes tróficas. Por ejemplo, una rana criolla que puede comer arañas, caracoles, pequeños anfibios y roedores y es comida por tortugas de río, garzas, ofidios, etc. ¿Sí? Estamos hablando de algo mucho más complejo todavía. ¿Qué pasa con la transferencia de energía entonces? Las algas y las plantas capturan la energía del sol, parte la transforman en biomasa, que dijimos parte la usan para crecer, para hacer una hojita, para aumentar de tamaño, y parte la usan para su mantenimiento, porque ellas también necesitan energía, ¿sí? para sobrevivir. Esta energía en forma de biomasa es la que pasa a los consumidores, por eso decimos que hay parte de esa energía que se pierde, que no es el 100%, que es la que pasa de un nivel trófico a otro. Con los consumidores pasa exactamente lo mismo. Parte de la energía que emplean en el alimento, que obtienen en el alimento, la transforman en biomasa, aumentan de tamaño, crecen, pero también otra parte la utilizan para su mantenimiento. En cada paso de la cadena trófica se produce así una pérdida de energía. Se calcula en general alrededor del 10% de lo que es la energía disponible de un determinado nivel trófico es la que se transfiere al otro nivel. En cada transferencia se disipa gran parte de esa energía. Por este motivo, el número de eslabones de la cadena está normalmente limitado a no más de 5 niveles, precisamente por la gran degradación de toda esta energía que se produce en cada etapa. El peso de los organismos presentes, el peso vivo de los organismos en un área determinada, dijimos entonces que era la biomasa. Si una parte de esa energía que obtiene la planta, dijimos, aumentaba de tamaño, hacía una hojita más o crecía, aumentaba la biomasa, ¿sí? Eso mismo pasa también con los consumidores. El valor de biomasa no indica necesariamente el nivel de actividad de un ecosistema.
Hay ecosistemas que aumentan muy rápidamente la biomasa, por ejemplo, el fitoplancton se divide rápidamente y genera mayor cantidad de biomasa en tiempo. Y hay otros ecosistemas que son más estables, que tienen mucha cantidad de biomasa, pero no crecen con tanta velocidad en el tiempo. Por ejemplo, un bosque, ¿sí? Que tenemos árboles de gran tamaño, no tiene una gran velocidad de producción de biomasa, ¿sí? La producción es una medida del flujo de energía por unidad de espacio y tiempo. Entonces tenemos una producción primaria bruta, que es toda la biomasa sintetizada por los autótrofos en unidad de tiempo, incluida la materia orgánica empleada, por ejemplo, para la respiración. Una producción primaria neta, que es la biomasa sintetizada por los autótrofos por unidad de tiempo en exceso, que es la que queda disponible para un siguiente nivel trófico. Esta es la neta, es la que queda disponible para el consumidor. Y se puede definir de igual manera en los productores primarios, en los secundarios o en los terciarios, ¿sí? En otros consumidores. Va a haber una producción primaria bruta, que es la que se emplea para crecer y además para subsistir, y una neta, que es la que queda disponible para el próximo nivel. ¿Cuándo va a haber producción alta? Cuando los factores físicos sean favorables, cuando se dan subsidios de energía desde afuera del sistema, por ejemplo, lluvias, mareas, trabajo del hombre o de algún animal empleado para el cultivo y las cosechas, etc. ¿Sí? Esto es más o menos un resumen de todo lo que vimos recién hasta ahora, que alrededor de un 10% de la energía disponible en un determinado nivel trófico es la que se transfiere al nivel siguiente, ¿sí? Hablamos del sol, de las calorías, lo que se absorbe parte de la atmósfera, lo que llega a los productores, lo que se genera en biomasa de los productores y lo que pasa en los diferentes niveles tróficos, que siempre va un 10% aproximadamente de toda esa energía pasa de un nivel trófico al otro, ¿sí? Que no hay, los seres vivos generalmente no están en un nivel trófico único, sino que pueden ir modificando estos niveles tróficos, ¿sí? Y que quizás se hacen 2, algo, 2,3, 2,4 según los niveles, ¿sí? Según cómo se alimente ese ser vivo. Después tenemos las cadenas alimentarias que pueden ser de pastoreo, que son las que se inician desde los vegetales, por ejemplo, una cadena alimentaria de los hombres, una humana, ¿sí? Y la detritívora es la que se inicia con los detritos. Los detritos dijimos que son los restos de plantas, animales muertos, también sus desechos, la materia fecal, por ejemplo, las mudas de los animales, también son detritos. Muchos invertebrados, por ejemplo, lombrices, los ciempiés, gusanos, moluscos, su alimento son los detritos. También las aves carroñeras son detritívoras. Y también pueden presentar vínculos entre los dos distintos de cadenas alimentarias, la de pastoreo y la de detritos, ¿sí? En una comunidad marina poco profunda, aproximadamente el 30% de la energía solar total es la que circula por las cadenas de detritos, ¿sí? En una comunidad forestal con una gran biomasa de plantas, de pequeños animales, más del 90% de la energía puede fluir por la vía detritívora. En la parte de arriba, puntero, a ver, acá está. En la parte de arriba tenemos un ecosistema, por ejemplo, una pradera para pastoreo, ¿sí? Hay una buena proporción de energía, 50% que fluye a través de la cadena de pastoreo, que es esta, y un 50% que va por el detrito, ¿sí? Y después se cruzan, por ejemplo, hablamos de redes, ¿sí? Y el diagrama B, este es un ecosistema, es un bosque, con la mayor parte de la energía que pasa por detritos, ¿sí? Y un 10% que pasa por la cadena de pastoreo.
Para terminar de hablar un poco de niveles tróficos efectivos y flujo de energía, vamos a hablar de las relaciones isotópicas, ¿sí? De las variaciones de nitrógeno, del delta nitrógeno. El delta nitrógeno es una relación de isótopos, ¿sí? De nitrógeno 15 y nitrógeno 14 en un organismo, comparada en relación con los ambos isótopos en el nitrógeno atmosférico. Los seres vivos, a medida que van incorporando alimentos, incorporan ambos isótopos, pero liberan el liviano, el isótopo el 14. Por lo tanto, un consumidor primario va a tener una relación entre el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 menor, o sea, abunda el nitrógeno 15, ¿sí? Y a medida que avanza en la cadena trófica, hay un aumento todavía en la proporción de nitrógeno 15. Conclusión: a menor relación nitrógeno 14, nitrógeno 15, mayor va a ser el nivel trófico que va a ocupar el individuo en esa cadena trófica, ¿sí? Que en realidad dijimos son redes tróficas. Hábitat y nicho ecológico. ¿Qué es el hábitat? El hábitat de una población es el lugar donde vive, su área física. Por ejemplo, una parte específica de la superficie de la Tierra, el aire, el suelo, el agua. El hábitat puede ser muy extendido como el océano o las grandes zonas continentales o muy pequeño limitado al tronco del árbol, por ejemplo, en descomposición. Pero siempre es una región bien delimitada físicamente. En un hábitat particular pueden vivir varias especies de animales, plantas y microorganismos, etc. ¿Qué es nicho ecológico? Nicho ecológico es el papel que desempeña la población en el ecosistema. El nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente, y para saber lo que es el nicho ecológico de un organismo necesitamos saber qué come, quién lo come a él, cuándo, sus límites, cuáles son sus límites de movimiento, durante qué momento del día está activo, sus efectos sobre los otros organismos y sobre partes no vivientes del ecosistema. De manera que el hábitat puede considerarse equivalente a lo que es la dirección del organismo y el nicho ecológico es la profesión del organismo. El nicho ecológico no es estático y para definirlo en cada momento deberá tenerse en cuenta cómo varían los factores ambientales y cómo varían los requerimientos de cada recurso importante para la especie. Por ejemplo, el renacuajo es un consumidor primario de plantas, pero cuando pasa a rana adulta ya es un consumidor secundario que se alimenta de insectos y otros animales. Biodiversidad y servicios ecosistémicos. La diversidad biológica o biodiversidad es un término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforman. Por ejemplo, la diversidad ecológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y cada vez más y por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y de la cual tanto dependemos. Servicios ecosistémicos, en cambio, son los servicios provistos por la naturaleza, son los beneficios que los humanos obtienen de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas. Son servicios esenciales proporcionados a la sociedad humana por los ecosistemas usando la energía solar u otras energías naturales, como por ejemplo la provisión de alimentos, agua, madera, fibra, medicamentos, o todo tipo de recursos, ¿sí? Regulación del clima, inundaciones, purificación del agua, descomposición de residuos, producción primaria, ciclo de nutrientes, formación del suelo, producción de oxígeno, recreación,
fuentes de inspiración, espiritualidad, etc. El valor de estos servicios está estimado en montos que igualan al Producto Bruto Interno de muchos países tomados en conjunto. Si logramos reducir nuestros impactos sobre los ecosistemas de los cuales dependemos, nuestra calidad de vida será mayor y los ecosistemas tendrán mayores probabilidades de mantenerse y poder seguir así proveyendo servicios ecosistémicos. Y con esta diapo me despido de ustedes. Espero que les haya gustado la clase. Y les dejo ahí un link para que lean un texto muy interesante. También se los dejo en el EVA. Sí, es un discurso de Sandra Díaz, un premio de Princesa de Asturias. Sí, muy interesante lo que dice. Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos, chicos.